Muy buenas noches, estimados hermanos. La palabra de Dios de este domingo cuarto del tiempo de la Pascua es una palabra maravillosa. Nos presenta a Jesús como el buen pastor. Es el buen pastor que nos guía, que nos alimenta, que nos da de beber, el buen pastor que nos apacienta, que nos cuida. Ojalá que todos en este domingo hayamos sentido esa seguridad que nos da el pertenecer a este rebaño, a esta grey. El buen pastor que da la vida por sus ovejas y que les da la vida eterna, dice. Hay una anécdota del Papa Francisco que me llamó mucho la atención, hablando de cómo el Papa Francisco es el buen pastor y lo que significa ser el buen pastor. Fíjense que el Papa Francisco, yendo a una ciudad de África donde existen puros musulmanes, la mayoría, pues el 80% son musulmanes y de otras religiones y no hay casi católicos. Llama la atención cómo a ese lugar donde fue el Papa Francisco, muchos jóvenes y muchas personas salieron a las calles a recibirlo, a vitorearlo, a gritar. Entonces un periodista se acercó a esos jóvenes y a esas personas que abarrotaron las calles, como cuando venía el Papa Juan Pablo II a México, que kilómetros y kilómetros de gente, y entonces llamó la atención porque no eran católicos, algunos eran cristianos, unos musulmanes, otros budistas. Llamó la atención que el periodista les preguntó: oigan, pero si ustedes no son católicos, no, son budistas, son musulmanes, son de otras religiones, ¿cómo es que salen a recibir al Papa si el Papa es católico? Es el pastor de los católicos. El Papa es el padre, el pastor espiritual de los católicos, no es de ustedes. Y ellos dijeron: no, es que para nosotros Él es un padre, para nosotros es también nuestro padre espiritual. Y pues es la alegría de recibir a un padre, a un pastor. Sí es cierto que podemos pensar diferente, pero nos da alegría de recibir a un padre espiritual, a un pastor, y por eso salimos a las calles, porque sentimos ese gozo, esa alegría. Eso es lo que provocó el Papa Francisco en una de las ciudades de África. No recuerdo el nombre, pero me llamó la atención esa anécdota, para que nos demos cuenta lo que significa pertenecer al rebaño, a la grey, y cómo el Papa es el buen pastor. El obispo es el buen pastor de una comunidad. Ora por sus ovejas, se preocupa por ellas, sana las heridas, ve por ellas, a sus sacerdotes principalmente, y a toda su grey. Igual el sacerdote es padre, es pastor, se preocupa por su comunidad, por los que sufren, por los que lloran, por los que se le ha muerto un familiar, por los que por alguna razón tienen problemas con su matrimonio, por los que alguna razón no tienen trabajo. Todas esas penas las lleva un pastor, las lleva un padre verdadero, ¿no? Con mucha razón el sacerdote no se casa, porque lleva en su corazón las penas, los dolores de tanta gente. Entonces no podría él estar atendiendo a su familia cuando tiene que llevar como Cristo los dolores y las penas de los demás. Entonces el sacerdote es un buen pastor. Y puede haber también un pastor, ¿verdad? Digamos, que no sea católico, que sea un buen pastor, aunque doctrinalmente no estemos de acuerdo, aunque la fe no sea la misma, pero sí hay buenos pastores, algunas personas que son buenas y que llevan a los demás a Cristo. Y también un padre de familia es un buen pastor cuando siembra en sus hijos semillas de eternidad, cuando siembra en sus hijos el amor, la alegría, la paz. Un padre de familia debe de ser un buen pastor, porque esa es la única herencia que finalmente vamos a tener, hermanos. Finalmente puede ser que un papá deje mucho dinero o poco o nada, pero lo que uno lleva en su corazón es la enseñanza que le dejan sus padres, las semillas de eternidad, la alegría, el amor, la fe, cómo nuestros padres enfrentaron los problemas, la fortaleza que le dejan los padres de familia a su hijo.
Yo en algún problema que sienta siempre pienso, ¿cómo lo resolvería mi papá? ¿Qué haría mi papá? Entonces, creo yo que los padres de familia tienen una gran responsabilidad de sembrar en sus hijos el amor de Cristo. Las madres de familia, ¿verdad? Ahora acabamos de celebrar el 10 de mayo. Las madres de familia siembran también el amor de Cristo. Con su ejemplo, con su oración, con su amor, ellas siembran el amor de nuestro Señor. Es entonces el domingo del buen pastor. Y al menos les quiero decir, pues dos características, ¿verdad?, que debemos de llevar para poder ser buenas ovejas. Una es saber escuchar, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, pero las ovejas escuchan su voz. Entonces nosotros debemos de saber escuchar. Y eso lo entendió el pueblo de Israel. El Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No sabemos amar, no sabemos perdonar, no sabemos ver a los demás con los lentes del amor, de la fe, si no sabemos escuchar. Tenemos que saber escuchar a los demás para comprender sus necesidades. Tenemos que saber escuchar la palabra de Dios cuando vayamos a misa, saber escuchar la palabra de Dios y saber escuchar a los demás y saber escuchar nuestra voz interior que nos va marcando lo que Dios quiere. Y no podemos nosotros seguir a Jesús si no lo escuchamos, que sería la segunda característica. No basta admirar a Jesús, no basta ser turistas de la religión. Tenemos que seguir a Jesús. Y seguir a Jesús implica la cruz, pero también implica resucitar a una vida nueva. También implica renovar nuestra vida. Ese es el tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección. Que podamos nacer nosotros a una vida nueva. Y vamos a nacer de nuevo, como Nicodemo, si seguimos a Jesús, si escuchamos a Jesús, si obedecemos a Jesús. Ser obedientes a lo que el Señor nos va marcando en nuestra vida. Mi bendición para ustedes en este domingo, el buen pastor. Ojalá que todos sintamos que Jesús es nuestro buen pastor. Nos sintamos amados, perdonados, nos sintamos que Él con su callado nos apacienta, como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y me lleva hacia fuentes tranquilas, me lleva hacia el manantial de agua viva. De agua viva, ¿verdad? Qué hermoso es un manantial. Yo he estado en un manantial, en varios manantiales, y es una experiencia muy bonita estar ahí en esa agua que se va limpiando con las rocas y que llega de lo alto de la montaña. Ese es un manantial. Jesús es el manantial de vida, es nuestro buen pastor que nos va guiando en nuestras vidas. Mi bendición para ustedes, hermanos, en este domingo, el buen pastor. Ojalá que todos sientan que Jesús es su buen pastor. Padre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. Que la pasen muy bien en este domingo, el buen pastor.